La cafetería del pueblo estaba abarrotada, pero no cabía una persona más en el lugar. Se escuchaba el cuchicheo de la gente. De repente la puerta se abrió y se colocó el sofocante calor del mediodía. Una mujer entró dando pasos lentos. Su cuerpo temblaba y su cabeza se movía a causa de los constantes tics nerviosos. La señora Mabel. Con la misma bata de siempre, con un aspecto descuidado, de cabello crespo y muchas canas. Cada día más sucia. ¿Alguien ha visto a Rogelio?, preguntó. Volteó su mirada a su izquierda y los clientes sentados en las mesas dejaron de conversar y apretaron los labios soportando las ganas de reír. A su derecha, los comensales sobre la barra giraron sobre los bancos para no mirarla. Lo siento, Mabel, dijo la mesera. No lo he visto, pero le diré que lo has estado buscando si viene por aquí. No debe haber ido lejos, dijo Mabel. Ni siquiera se llevó los cigarrillos. La señora de la bata se retiró del lugar y los murmullos comenzaron enseguida. Vieja loca, dijo un joven. Con el olor que tiene, no me sorprende que su marido se haya ido con otra. Pero Mabel no era así. Hace un año ya de la desaparición de Rogelio, sin rastro alguno de su paradero. La desesperación de no tener a su pareja con ella la cambió por completo. Dejó de arreglarse y de bañarse y envejeció tanto que hoy está irreconocible. Hay gente a la que no se le notan los años. Parece que el tiempo no pasa sobre ellos. Pero es que no envejecemos siempre a causa del tiempo, sino a causa de los daños que nos dejan algunos problemas. La mesera de la cafetería se acercó a la mesa donde estaba sentado un hombre mayor. ¿Más café?, le preguntó. No, gracias, linda, respondió el señor. Debo ir a encontrarme con mi hermano. Sus cerdos han dejado de comer. Lo ayudaré a limpiar los bebederos y a vacunarlos, aunque todavía no sabemos qué pasa con ellos, agregó. La temperatura del pueblo aumentaba cada vez más. El hombre se asomó a la puerta y una nube de polvo atravesó la calle. Encendió un cigarrillo y se acomodó el sombrero para cubrirse del sol abrasador. Un instante después, otro hombre, con semblante triste, ingresó a la cafetería. Estaba desahuciado. Además, su esposa acababa de perder un segundo embarazo, por lo cual estaba sumergido en una profunda depresión. Algunos clientes lo saludaron en silencio, con gestos de empatía. En un pueblo tan pequeño donde todos se conocen es casi imposible no enterarse de los problemas de los demás. La temperatura del pueblo continuaba en aumento. El aire acondicionado de la cafetería empezó a hacer un fuerte ruido metálico y de pronto el aparato dejó de funcionar. ¡Otra vez!, gritó el dueño agarrándose la calva. Llamé al técnico la semana pasada y no ha venido. Espero que aparezca mañana. Los comensales se miraban haciendo un gesto de duda al escucharlo. Estaban seguros de que el técnico no iría. Al día siguiente, muy temprano, Mabel salió de su casa. Estaba muy extrañada al no ver a nadie a su paso. Las calles estaban desérticas, no había nadie en el pueblo. Ingresó a la cafetería y se percató de que también estaba solitaria. Todos desaparecieron sin dejar rastro. No deben haber ido lejos, dijo Mabel. Ni siquiera se llevaron los cigarrillos. Yo soy
el documentalista. Y esto fue Mabel.